Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Bienvenidos a todos y a todas a La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campus Sustentable y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Mi nombre es Waldo Lobos y soy director de Codex Verde. En el capítulo anterior tuvimos el honor de contar con la participación de Gonzalo Muñoz Abogavir, champion de la COP25 y cofundador de Triciclos y Sistemas B, con quien conversamos sobre la cumbre climática, la iniciativa Race to Zero, reactivación sostenible y más. En este segundo capítulo también tenemos a una gran invitada. Ella es profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Sus áreas de investigación son paleoclima y cambio climático regional, trabajando en la evaluación de impactos en diferentes sectores como agricultura y recursos hídricos. Además, nuestra invitada fue coordinadora científica de la COP25 del Ministerio de Ciencia y miembro del Consejo Asesor Presidencial de la COP25. Fue autora líder del quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, y actualmente es coordinadora de autores del próximo informe del IPCC. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a La Década del Cambio a Maisa Rojas. ¿Cómo estás, Maisa? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro proyecto La Década del Cambio. Maisa, hablemos un poco de tu inicio. Obtuviste una licenciatura de Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile y te doctoraste en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford en 2001. Mi consulta es, ¿cuál fue tu motivación para estudiar estas dos carreras tan poco convencionales para esos años, bueno, y hasta la actualidad en Chile? Si me puedes explicar tu referente o si hubo algo que te motivó a estudiar estas carreras. Buena pregunta. No sé muy bien, la verdad es que siempre me gustó la ciencia. Y así que la idea de estudiar física siempre estuvo presente. Terminando el colegio, eso sí, pensé que también me empezó a interesar harto filosofía, como uno ve en el colegio filosofía en los últimos años. Así que estaba entre física y filosofía, finalmente decidí comenzar por física y bueno, y nunca me fui a la filosofía. Yo diría que tuvo una influencia importante en cuarto medio una profesora joven de física que llegó al colegio, que me hizo finalmente decidirme por esa opción. ¿Y en la carrera misma había más mujeres? ¿Cuánto era como la proporción entre hombres y mujeres? ¿Eran poquitas o era...? Éramos poquitas, pero éramos pocos en general. Así Ya, que ok. entre física y matemática éramos, no sé, éramos 10 en total el primer año. Entonces éramos, no sé, ¿cuántas mujeres éramos? 3, yo creo. Una de Tres. ellas después se quedó en matemática, claro. Además que no son tantas universidades que dictan la carrera de física, o sea, hasta el día de hoy, por lo mismo. Tampoco. Sí. Bueno, Maisa, bueno, como decía en la introducción, durante tu carrera profesional te has especializado en la paleoclimatología, rama que estudia las grandes variaciones climáticas de la Tierra. Tú, por ejemplo, con énfasis en el hemisferio sur en los últimos 25.000 años. Además, participa, como también dije, en informes del IPCC. Esta pregunta, más que nada, este contexto es para hacerte la siguiente pregunta. Yo quería saber qué pasó por tu cabeza o cuáles fueron tus sensaciones la noche del 10 de noviembre del 2016, cuando la prensa mundial anunciaba la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que nada más de ser un reconocido negacionista del cambio climático, ya había dicho en su campaña que no sumaría a su país al Acuerdo de París. ¿Qué pasó por tu cabeza esa noche, Maisa? Yo creo que fue terrible para muchos. La verdad las cosas es que no me lo esperaba, y era evidente de que después del 2015 estábamos como en una situación muy positiva con respecto al cambio climático. El hecho de que se haya logrado firmar el Acuerdo de París realmente fue un hecho histórico.
entonces que un año después fue en gran medida se logró firmar por un gran liderazgo entre China y Estados Unidos. Entonces, esa como era dorada se estaba acabando. Sí, de hecho, yo hace poquito vi un documental que se llama Una verdad incómoda 2 de Al Gore, y claro, todo el documental como nota de todo el esfuerzo que hubo en el Acuerdo de París para llegar, bueno, evidentemente al acuerdo, y finalmente los últimos 5 minutos del documental sale Donald Trump y como que todo eso queda como en vilo, entonces como un poco paradójico. Bueno, Maisa, en ese contexto, lo que hablamos sobre Donald Trump y todo eso, ¿qué tan importante, según tu juicio, es que los mandatarios, partidos políticos, representantes de grandes corporaciones, entre otros, sean asesorados por comités científicos con comprobada experiencia en el área climática y ambiental? Así como... Buena pregunta. Yo creo que aquí podemos hacer una buena conexión con lo que ocurrió en la pandemia. ¿Ya? Porque como nunca, yo diría, esta pandemia nos ha vuelto a demostrar, por un lado, yo diría dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, la necesidad y la efectividad de contar con buenos consejos asesores científicos, en la cual la gente pueda confiar, instituciones robustas, etcétera. Pero también de que esos consejos asesores tienen que ser más que como un comité de expertos disciplinares reducido, sino que tanto la pandemia como el cambio climático son problemas complejos, y eso significa de que uno tiene que tener definitivamente la mejor evidencia posible para tomar decisiones complejas, y esa mejor evidencia se logra con una multiplicidad de visiones. Así que yo creo que ambas cosas, tanto en la pandemia como en el cambio climático, muestran lo positivo y necesario que es contar con un acompañamiento desde cerca. No que los científicos tomemos las decisiones o demos todas las recomendaciones, pero sí que se nos escuche, sobre todo cuando logramos dar opiniones con una diversidad de miradas, desde una diversidad de disciplinas. Perfecto. Maisa, haciendo como política ficción, ¿tú crees que en la próxima presidencial hayan candidatos efectivamente que pongan el tema ambiental dentro de sus propuestas principales? Porque, bueno, siempre hay propuestas sobre medio ambiente, pero siempre están como en el último plano. ¿Ahora tú crees que ha habido un cambio de paradigma con respecto a eso y lo podemos ver graficado en las próximas presidenciales, por ejemplo? Bueno, es difícil hacerme a mí esta pregunta porque para mí evidentemente el tema es más importante de todo, pero yo diría que sí. Yo diría que hubo un punto, el hecho de que el año pasado Chile asumiera el rol de ser anfitrión de la COP25, marca un antes y un después en el tema de cambio climático en el país. Yo diría que desde antes ya era un tema en que había bastante consenso. De hecho, la mayoría de los programas de los candidatos para la elección pasada, por ejemplo, incluían la propuesta de tener una ley marco de cambio climático. Tenían un capítulo, estaba, claro. Sí, estaba ahí. Pero cuando Chile asume la COP25, el año pasado, por lo menos antes de octubre, hablamos mucho de cambio climático. Y yo diría que a pesar de que uno puede pensar ahora con la pandemia, el tema quedó en segundo, tercero, cuarto lugar, por ejemplo, lo que yo he notado que en la discusión preparándose para el plebiscito y la nueva constitución, hay harto interés por que en esa constitución, en esa discusión se incluyan temas medioambientales y de cambio climático. Así que yo diría que ha quedado bastante presente dentro de los tópicos relevantes para Chile. Perfecto. Maisa, bueno, ustedes como CR2 solicitaron que en el marco de la ley de cambio climático se promueva el acceso público a la información en el contexto de la revisión de los NDS, la contribución determinada a nivel nacional.
¿Y existen mecanismos que favorezcan la realización de procesos de participación ciudadana en términos amplios? ¿Por qué es tan importante esto, Maisa? ¿Por qué lo sugirieron? Oye, yo creo que hay varias arenas en las cuales esto es importante. Podemos volver a pensar justamente en el tema de cómo se resuelven problemas complejos. Para resolver problemas complejos, o sea, a ver, pensemos de nuevo en la pandemia, lo importante que ha sido tener datos, tener buenos datos para poder observar la pandemia, para poder monitorear, y para poder hacer predicciones y tomar buenas decisiones, ¿verdad? Sí. Exactamente lo mismo ocurre, bueno, en todos los otros ámbitos, pero en particular en cambio climático también. A nivel internacional, el Acuerdo de París incluye un marco reforzado de transparencia, o sea, la necesidad de ir viendo de que los compromisos que vamos adquiriendo los vayamos monitoreando bien, de que podamos comparar peras con manzanas, cuando el país dice, mira, yo voy a reducir mis emisiones en tal y cual, que podamos hacer ese seguimiento de manera bien, coherente. Y bueno, para eso hay que tener buenos datos, para seguir la pandemia, pero también para seguir si es que estamos realmente cumpliendo con nuestros compromisos para finalmente lograr el objetivo, que es limitar el calentamiento mucho por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles por limitarlo a 1,5. Así es que es central para poder medir avances. Perfecto. La transparencia. Y en torno a ese mismo concepto, la transparencia, ¿tú crees que el gobierno da un paso atrás con respecto a su no firma del acuerdo de Escazú, que entre los componentes que tiene este acuerdo es efectivamente transparencia frente a la ciudadanía con respecto a temáticas ambientales? Sí, yo diría que sí. Es una gran lástima de que veamos, porque en mi opinión es una decisión que muestra un cierto nivel de inconsistencia. Porque, por otro lado, incluso yo diría que a nivel mundial se le reconoce a Chile un liderazgo muy importante en la acción climática. Una cosa que no mencionamos, pero el año pasado no solamente hablamos mucho de cambio climático, sino que pasó algo muy, muy relevante, y es que Chile se compromete a ser carbono neutral el año 2050, tal como exige la ciencia, tal como dice el informe del IPCC de calentamiento de 1,5 grados. Es un tremendo avance. Eso no estaba en ningún plan de gobierno, ¿ok? Así que podemos decir, muy probablemente justamente se le puede atribuir el hecho de que tome este liderazgo. Entonces, vemos que por un lado tiene ese liderazgo, se compromete a ser carbono neutral, se está en discusión una ley de cambio climático. Los compromisos en este documento que se llama NDC, que Chile envía a la convención, es reconocido internacionalmente como ambicioso y en línea con los 2 grados, con los 1,5 grados, y después al mismo tiempo decide no firmar un tratado internacional que el país mismo fue quien negoció y escribió. Entonces es inconsistente, y eso es una gran lástima. Y he escuchado varias veces en repetidos medios de comunicación que claramente esto afecta la imagen internacional de Chile. O sea, después de esto puede haber un antes y un después con respecto a tú que participas frecuentemente en los comités del IPCC. ¿Tú crees que pueda pasar eso o todavía hay tiempo de enmendar este error o este paso atrás que está dando el gobierno? Me da la impresión de que se va a inventar cuando cambiemos de gobierno. Ya. Bueno, depende de quién gane. Esa es, no sé, yo creo que ya es una batalla lamentablemente perdida, pero claramente es inconsistente. Es inconsistente con, por un lado, tener todas estas acciones, tener esta coalición de ambición climática, que nuestro champion lidera esta Race to Zero, ¿no? Llamando a todos estos países a comprometer, no solamente países, perdón, pero países, sociedad civil, empresas, etcétera, a comprometerse con el objetivo ambicioso del Acuerdo de París,
todo esto requiere de participación, requiere de transparencia y entonces al mismo tiempo no firmar un acuerdo que justamente pretende resguardar esos temas. Es lamentable. Perfecto. Maísa, te llevo de nuevo al proyecto de ley de cambio climático. A tu juicio, ¿es ambicioso el proyecto? Y mi otra pregunta, por consiguiente, es, porque estaba leyendo un poco las especificaciones y una columna del ex ministro Badenier, ¿se corren riesgos de delegar las metas de mitigación y adaptación a los propios ministerios, digo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Energía, y no encargarle esa misión como quizás como un poder mucho más alto al Ministerio del Medio Ambiente? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? A ver, bueno, yo no soy abogada y por lo tanto la mejor manera de lograr los objetivos me elude un poco, pero el cambio climático es un tema transversal, Transversal. es un problema de desarrollo. Y cuando Chile se compromete a ser carbono neutral, lo que está haciendo es que está definiendo cómo nos vamos a desarrollar, qué trayectoria vamos a recorrer en los próximos 30 años. Y eso no lo hace el Ministerio de Medio Ambiente solo. Sí. Eso lo hacemos entre todos, eso lo hacemos entre todos, entre tú y yo, y en particular los ministerios sectoriales. Así que a mí me parece correcto darle la responsabilidad a los ministerios sectoriales de que asuman su parte en el problema. Y es que es cómo reducen las emisiones cada sector. Claro, evidentemente se debe adquirir un compromiso transversal en cuanto a medio ambiente, porque claramente lo que expresaba el exministro era que él veía con cierto recelo de que, claro, que los ministerios estos no estuvieran tan alineados a la política de cambio climático y tuvieran ambiciones menores a las que se requerían. Entonces, claramente, quizá debe haber como Claro, una transversalidad. es así, pero yo creo que es sobre todo así, o históricamente ha sido así, de que el Ministerio de Energía o de Agricultura o el de Economía no ve que parte de su mandato central sea enfrentar el cambio climático, y por lo tanto, si es que tenía algún compromiso, es como probablemente de segunda, tercera o cuarta prioridad, pero lo que yo entiendo, lo que hace esta ley es justamente lograr comprometer a que estos ministerios tengan que incluir como una parte central de su quehacer el enfrentar el cambio climático y comprometerse, por lo tanto, con las metas de mitigación y adaptación. Perfecto. Maisa, te llevo de nuevo una pregunta anterior. Así como es importante que las autoridades, y hablamos de partidos políticos, grandes corporaciones, se asesoren por comités científicos, ¿qué tan relevante es que los científicos puedan asesorarse por profesionales de las comunicaciones para que el trabajo realizado sea traspasado efectivamente a la ciudadanía? Bueno, te cuento una historia. Mi cuñado estudia licenciatura en física y a él le encanta hablar de su carrera con la familia, pero para que efectivamente lo pudieran poner atención o pescar, como se dice, tuvo que aprender a bajar la información, a explicar con pera y manzana los distintos procesos que él estudia. Si no es como si estuviese hablando en chino. Yo creo que quizá eso, a mi juicio, quizás ha sido como puede ser una mea culpa para los científicos, todo eso aquí en Chile, que, bueno, último tiempo se han ido asesorando, pero ¿qué me puede decir con respecto a esto? ¿Es importante, obviamente, bajar la información a la ciudadanía? Sin duda que es parte central de nuestro quehacer también, el asumir de que el conocimiento se tiene que hacer un esfuerzo como de traducción del conocimiento. El conocimiento no sirve mucho si es que le habla solamente a los expertos del propio área. Yo diría que es un trabajo que requiere, por lo tanto, de un asesoramiento profesional y permanente. Tampoco se hace, bueno, hay alguna gente que tiene mayor interés, digamos, y quizás
se le viene más fácil la comunicación, pero en general la traducción de información científica para distintas audiencias, porque uno puede pensar, una audiencia puede ser un escolar de básica, un escolar de medio, expertos en distintos ministerios, un tomador de decisión, público en general. Existen muchas audiencias distintas y la manera que uno lo comunica para las distintas audiencias es distinto. Te puedo dar, por ejemplo, el IPCC, Sí. que escribe estos informes que son para tomadores de decisiones, o sea, no son, pero que sin embargo uno sabe que son sumamente técnicos. Tiene una unidad de comunicaciones bien importante y ha hecho un esfuerzo, sobre todo en los últimos años, de que sus informes, las figuras que aparecen en los informes, se vayan co-construyendo con los tomadores de decisión, que hayan expertos en comunicación, que hayan expertos en visualización, para que nos ayuden a que toda esa información pueda ser entendida y recogida por la audiencia a la cual queremos hacerle llegar de la mejor manera posible. Sí, te quería contar también algo que me pasó hace unos 3 años. Por sorpresa mía te vi ahí en Tolerancia Cero, en el horario prime de la televisión chilena. Eso igual como que fue un fuerte impacto. Me acuerdo que fue como en el marco de unos huracanes que estaban sucediendo en Estados Unidos, pero desde ese momento quizás se empezó a abrir como una brecha, no digo que haya sido tú, puntualmente, pero sí empezó la importancia de que los medios de comunicación hayan comenzado a invitar a maizas rojas, como por ejemplo. Eso igual es importante, según tu opinión, con respecto para que la ciudadanía esté hablando más, que los medios de comunicación masivos presten atención a este tipo de temas. Yo supongo que sí, yo supongo que sí es importante, efectivamente, porque Tolerancia Cero en particular es un programa en el que uno está acostumbrado más bien a escuchar hablar de política y de contingencia política, ¿verdad? Uh-huh. Entonces fue... y el tono yo diría que también fue bien distinto. Yo me acuerdo que cuando me invitaron, yo estaba más o menos tranquila, hasta que en algún momento mi papá me dice, oye, mucha suerte y todo, y después como que me acordé, sí, pues sí, Tolerancia Cero es un programa donde van los políticos y así como que no son sumamente amables. No, son más que enjuiciadores. Sí. Era bien duro el programa. Obviamente en mi caso no había ninguna necesidad porque yo no iba a hablar nada muy contingente. Yo creo que es importante de que se... A mí en particular me parece que es muy importante porque yo siempre he pensado de que, hasta hace poco tiempo atrás yo diría que el cambio climático parecía como un tema ambiental y por lo tanto más bien sectorial y de interés para algunos que les interesa el medio ambiente. Yo personalmente, obviamente me interesa el medio ambiente, pero no es tu área. Uh-huh. No es mi área, para nada. Uh-huh. Más bien el cambio climático es un síntoma de un problema de desarrollo, así que estamos hablando de modelo de desarrollo aquí, y por lo tanto sí debiera estar en la discusión cuando hablamos del futuro del país. Sí, bueno, también me gustaría destacar con respecto al tema de comunicación y cómo ese nexo que hacen con los científicos, los expertos, lo que hace el mismo centro del que tú diriges, o sea, tienen un equipo de profesionales, mujeres, la mayoría, que se dedican a bajar los contenidos, y muy buena la iniciativa de la Universidad Abierta, porque eso ha permitido que muchas más personas se interioricen estos temas. Ahí yo tuve la oportunidad de tomar un curso y claro, tuve que leer uno de los artículos del IPCC y está obviamente mucho más amigable que el real, que era como el texto completo, entonces entiendo esa analogía. Maisa, bueno, nombraste varias veces el tema del coronavirus, obviamente tiene una relación, o podemos establecer una relación con respecto al cambio climático, sacando todo lo malo que ha traído el tema, sobre todo las personas que han partido.
¿Crees que el hecho de que el mundo completo esté trabajando mancomunadamente en busca de una solución es un antecedente valioso igual para la lucha contra el cambio climático? O sea, ¿crees que si el mundo viera la urgencia de actuar respecto a nuestro clima, como lo hace con la pandemia, los compromisos climáticos de los países se cumplirían con celeridad? Mm. Es verdad, yo creo que la pandemia nos está dejando mucho aprendizaje en cosas que son parecidas o no. Yo diría que otro gran aprendizaje, además de demostrar la importancia de la ciencia, de mostrarnos lo interconectados que estamos, y también de demostrarnos que efectivamente cuando se trabaja en conjunto las cosas avanzan muy rápidamente. Yo diría que lo otro que lamentablemente nos muestra es que, claro, que tenemos que llegar a una crisis muy, muy aguda para decidir hacer cambios. Uh-huh. En el caso, y eso es muy frustrante para nosotros, en el caso de cambio climático, se vienen tantos años ya indicando la situación grave en la cual estamos, y sin embargo, yo diría que hasta el 2015, por lo menos, cuando se firmó el Acuerdo de París, como que se siente de que finalmente no se escucha. Pero por otro lado, yo creo que la pandemia también nos ha mostrado de que existe una capacidad de transformación de nuestras sociedades muy impresionante. En el caso de la pandemia, bueno, obligado, pero es posible, y son posibles entonces los cambios profundos. Y esos son el tipo de cambios transformacionales los que necesitamos para abordar el tema del cambio climático. Y si pensamos que el cambio climático, la crisis de biodiversidad, la crisis de desigualdad que se manifestó con el estallido social y ahora la crisis también de la pandemia, son todos síntomas bueno, nos están diciendo de que tenemos que hacer un cambio radical en la manera en que nos organizamos, en que nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. Entonces nos debiera dar una cierta esperanza de que es posible producir esos cambios. Perfecto. O sea, es síntoma claramente de un planeta que está colapsando. Sobre ese mismo tema, Maisa, en una entrevista reciente que tuve la oportunidad de verte, dijiste que la reactivación sostenible es la última oportunidad que tiene la humanidad para ponerle un paralelo a la crisis climática. En ese sentido, y considerando que llevamos casi 9 meses de la pandemia, ¿crees que las señales de los gobiernos y grandes corporaciones del mundo van hacia esa dirección? O sea, ¿realmente estamos tomando esta oportunidad o se va a tomar esa oportunidad? ¿Crees tú eso? Yo quisiera pensar que sí. Y déjame dar algunas luces al respecto, no solamente el optimismo de Maísa Rojas, sino que yo diría que sí, muy fuertemente, claramente en Europa. En Europa está muy claro de que la reactivación post-pandemia se va a aprovechar como una oportunidad para acelerar la acción climática, y los compromisos de Europa están de hecho más ambiciosos de lo que estaban el año pasado, y están justamente aprovechando el hecho de que se va a inyectar tanto dinero, tantos recursos para la reactivación económica, especialmente desde el sector público, para asegurarse de que se van a causar esos recursos en producir no solamente obviamente una reactivación económica y del empleo, sino que eso no pongan en juego la acción climática. Entonces en Europa está muy clara, todos los organismos internacionales también hacen el llamado, desde el comienzo que está el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, etc. Y la última señal, yo creo que muy positiva, de hecho probablemente la noticia del año en acción climática, es el anuncio que hizo China en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, diciendo que primera vez que China habla de que se va a comprometer
a carbono neutralidad. Bueno, dice 2060 en vez del 2050, pero China es responsable de casi, no sé, un 25, un 28% de las emisiones globales. Es el país que más contamina. Si China anuncia eso, de que se pone, que pone un punto, un punto final, un objetivo a 40 años, y de que va a trazar entonces una trayectoria hacia allá, eso es una señal tremenda. Y eso a mí me da esperanza. En América Latina hay discusión en el tema, en Chile hay discusión en el tema, en el plan de reactivación paso a paso Chile se recupera, sí. Aparece el tema, hay que ver ahora cuánto se implementa y cuánto se realiza y cuánto más se puede hacer, pero digamos que el tema está sobre la mesa. Están las señales, sí, ciertamente. En el caso de China, bueno, ahí Estados Unidos va quedando un poco atrás con respecto, culpablemente, por la administración que gobierna ahora. Pero sí, claro, lo de China es una gran señal con respecto a eso, más allá de que sean 10 años después de la meta que se puso el mundo. Pero vais ahí poniéndonos en el peor de los casos, y también para hacer un llamado de alerta. Si no atendemos los compromisos climáticos y más allá de los ecosistemas, del daño a los ecosistemas, ¿qué le espera a la sociedad mundial? O sea, más que nada con respecto a, ¿tú crees que van a aumentar los conflictos socioambientales hasta quizá el detonante de una guerra, por ejemplo? ¿Tú crees que eso puede pasar? No, yo no me atrevería a hacer esta ciencia ficción. Dejémoslo en conflictos socioambientales, eso evidentemente. Sí, yo creo que hay harta evidencia al respecto de que a ver, uno tiene que pensar el cambio climático como un problema de riesgo, ¿okay? Los riesgos siempre han existido, pero el cambio climático exacerba los riesgos, los aumenta, todo tipo de riesgo, en seguridad alimentaria, en riesgo a la infraestructura, riesgo en general a nuestro bienestar, tanto humano como de nuestros ecosistemas. Y por lo tanto pone a las sociedades en una situación de estrés mucho más alto del que ya existe. Y eso es siempre un elemento de detonante de crisis. Perfecto. Y dentro de esas crisis, y lo señalaste un poco al principio de la entrevista, ¿tú crees que igual el estallido social tiene algo de eso? Bueno, uno, si veía los carteles en la calle, muchos de ellos decían que el conflicto social también era ambiental, y también hay un componente también por parte de la lucha feminista. ¿Tú crees que ambas fenómenos sociales tienen algún componente ambiental? A ver, el estallido social finalmente fue un estallido yo diría que por desigualdad, ¿verdad? Por tener un Chile altamente desigual. En cambio climático nosotros sabemos de que el cambio climático impacta de manera diferenciada a los grupos humanos y a las sociedades, y siempre impacta más fuertemente a los grupos vulnerables. Y por lo tanto tiende a exacerbar justamente la desigualdad. Y también sabemos lo opuesto, sabemos que sociedades que son muy desiguales exacerban el cambio climático, porque, por ejemplo, una sociedad muy desigual permite, como ocurre en Chile, zonas de sacrificio, ¿okay? Etcétera. Entonces, entonces yo definitivamente creo que hay un efecto medioambiental que es importante. En cuanto al tema feminista, yo me gusta verlo más bien como parte de la solución. Y pienso de que, como habíamos dicho antes, todas estas crisis son síntomas de un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo, estamos hablando de los últimos 200 años, o quizás incluso podemos pensar más allá de eso, fuertemente centrado en valores
como la conquista, la competencia, el uso de nuestros recursos naturales, etc. Y no tanto en otros valores que tenemos como sociedad, que más bien tienen que ver con la colaboración, como entender ciclos, etc. Y por otro lado, también sabemos de que este tipo de valores como la colaboración y en general muchos valores asociados a la sostenibilidad los asociamos con lo femenino. Ujú. Y aquí yo no estoy diciendo de que seamos las mujeres las únicas que seamos capaces de tener esos valores, para nada. Pero sí son valores que asociamos con lo femenino, asociamos con el cuidado y con la vida, con la vida más bien privada, más que con la vida pública, que es el rol que han tenido las mujeres históricamente. Las mujeres están en la casa y se cuidan y se preocupan de los niños y de los viejos y de etcétera. Y entonces, y yo creo que eso que nosotros valoramos en nuestras vidas privadas como sociedad es lo que tenemos que comenzar a valorar también para nuestra vida pública. Y por lo tanto, lo más evidente ahí aparece ser de que para lograr esa valoración de manera más rápida y efectiva es incorporar a más mujeres en la toma de decisiones. Sí, efectivamente, bueno, los gobiernos más destacados con respecto a la pandemia, según lo que dice la prensa, claramente han sido liderazgos femeninos, como Angela Merkel, Jacinta Ardern en Nueva Zelanda. Quizás en lo que decías tú con respecto a una mirada más a largo plazo y no tan simplista, quizás eso es una característica también de las mujeres. Claro, adhiero con lo importante acá es que no queremos que solamente las mujeres piensen así, sino que lo que tenemos que hacer es el cambio de que sean paradigma. esos valores, exactamente, que los asumamos hombres y mujeres. Perfecto. Muchas gracias, Maisa. Ya para ir cerrando este capítulo que ha estado realmente interesante, te había dicho a un comienzo que teníamos un par de subsecciones. No sé si te habrá dado tiempo para pensar en algún documental. Tú me decías que eres más de literatura, pero igual lo podemos compartir con nuestros lectores, seguidores. ¿Algún libro que te gustaría compartir, dejar como alguna experiencia? Bueno, se me ocurrió que hay un documental que yo quiero ver, que he escuchado mucho de él, pero no sé todavía cómo hacerlo, que son los últimos de David Attenborough para la BBC sobre extinción. Perfecto. Personalmente, yo que no vengo del mundo de la biología, me ha impactado fuertemente el darme cuenta de la magnitud de la crisis de biodiversidad. Yo creo que es muy importante juntar ambas crisis para mí. Perfecto. Vamos a buscarlo y recomendárselo a nuestros lectores, Maisa. Y también para finalizar, nosotros siempre, bueno, tenemos este compromiso también de que cada uno también tiene que hacer el cambio. Y le pedimos a los invitados de que manifiesten cuál va a ser un compromiso de cambio para esta década que estamos comenzando. ¿Cuál es el cambio de Maisa? Hay una cosa que yo creo que es relativamente fácil de realizar, que tiene un efecto importante y que demuestra además como entender algunos conceptos que son súper críticos para entender el problema de la crisis del cambio climático, y tiene que ver nuestra relación con la comida. Perfecto. 1/3 de la comida que se produce a nivel mundial se pierde o se bota. Es una cantidad gigantesca de comida cuando sabemos que todavía existe hambre en el mundo. Y no solamente eso, si todas las emisiones asociadas a esa comida que se pierde y se bota, y aquí estamos hablando obviamente desde el agricultor hasta mi plato, si eso fuese un país, sería el tercer emisor más grande del planeta después de China y Estados Unidos. Así que tiene un impacto de cambio climático muy importante. Entonces yo diría que hay algo que uno puede hacer por lo menos, es preocuparse de lo que yo compro hasta mi plato, que no se pierda. Que pueden reciclar la comida, tener una compostera. Yo vivo en un departamento, uno puede tener una compostera, una lombricera en un departamento, súper fácil, se reduce la cantidad de comida, la basura que se bota enormemente, y uno puede enseñarle a los niños cómo funciona el ciclo de la vida, el ciclo de carbono, etc. Eso me parece que
que es algo que todos podemos hacer. Sí, y es una tendencia que se ha popularizado mucho en pandemia. Hemos visto en Instagram, sobre todo en redes sociales, mucha gente haciendo su propia compostera o comprándola, bueno, tal igual, pero mucha gente. Así que, bueno, ese es el cambio de Maíza Roja relacionado con la alimentación para esta década. Muchas gracias, Maíza, por acompañarnos en este segundo capítulo de la década del cambio. De verdad fue una entrevista muy inspiradora y con muchos datitos que nos dejaste ahí. Así que gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y le damos el saludo a todos nuestros oyentes que nos escucharon en el primer capítulo de la década del cambio. Les recuerdo que ya tenemos, o les cuento que tenemos ya cuentas en Spotify, en SoundCloud y en YouTube para que puedan escuchar los programas de la década del cambio. Ojalá que se puedan suscribir para que les lleguen las alertas. Semana a semana vamos a ir subiendo entrevistas con distintos actores y actrices relacionados con medio ambiente, desarrollo sustentable y la crisis climática. Recuerden que este proyecto es apoyado por la Red Campus Sustentable y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Nos vemos o nos escuchamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.